Buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Vamos a estar hablando el día de hoy de algo muy interesante e importante para todos los empleados dependientes y también, ¿por qué no?, para algunos empresarios que tienen que ir pagando el aguinaldo. Entonces vamos a hablar de su buena administración. Si bien las encuestas dicen que más del 90% de los paraguayos responden a que el aguinaldo ya tiene nombre y dueño, es bueno igualmente planificar nuestro año 2025 y nuestro aguinaldo de una mejor manera para ver si realmente vale la pena la inversión, el gasto o el destino que le estemos dando a este ingreso extra anual que tenemos los trabajadores. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata. Quiero leerles un poco lo que nos recomienda una economista reconocidísima como Gloria Ayala Persson en relación a cómo darle el mejor uso del aguinaldo. Dice que el aguinaldo de este 2024 se acerca poco a poco, si es que ya todavía no lo recibieron. Y ante eso surgen muchas preguntas o dudas respecto a cómo aprovecharlo de la mejor manera. Y acá van algunos tips de Gloria Ayala Persson. ¿Qué hacer del aguinaldo? Es quizá una de las preguntas más recurrentes a medida que se va acercando la fecha para recibirlo. Muchos usan este dinero para pago de deudas, otros lo destinan a algún viaje para comprar algo que precisan o lo ahorran. Economistas como Gloria Ayala Persson, especialista en finanzas personales, aconseja dividir el aguinaldo en 4 partes. Vamos a anotar un poco a ver qué tan alejados o acertados estamos en lo que recomiendan los expertos. Dice que, por ejemplo, podemos usar un cuarto del aguinaldo o el 25% para reservar, para disfrutarlo, ¿sí? Que para eso está. Me lo merezco. No, mentira. Es para darte esos gustos, es para darte mejor vida. Yo, por ejemplo, lo usaría para ir a hacer un buen masaje relajante que todos los trabajadores nos merecemos, pero darle algo excepcional que no nos hayamos dado el gusto a lo largo del año. Por ejemplo, comprarle un pelo pincho a los niños para poder disfrutar de este calor todos juntos, en familia. Entonces, ir cada uno pensando en aquello que le gustaría que no sea tan fugaz, ¿sí? Que quede para para el disfrute de la familia. Y que por sobre todo no genere más gastos, ¿sí? Otro cuarto para imprevistos y mantenimiento de la casa, el vehículo o electrodomésticos. Es hora de sacarnos aquello que a lo mejor nos está estorbando muchísimo en casa, no podemos disfrutar bien del estar en casa, entonces, o a lo mejor nos genera algún tipo de gastos o incomodidad como un auto en desperfecto. Entonces, ahí tendríamos que invertir en reparar o mantener aquello que no está funcionando bien. Eso es el 25%. Entonces ahí tenemos ya el 50%, que recordemos que el 25% era para disfrute, el otro 25% ahora nos dice que para reparar, hacer mantenimiento y todo para la casa, electrodomésticos o el vehículo. Luego sigue diciendo que mientras que otra parte deberíamos destinarse para el pago de impuestos y deudas en general. Recordemos y que no se nos pase en diciembre que tenemos el impuesto inmobiliario, tenemos que pagar a inicio del 2025 ya tenemos que pagar el impuesto, ¿sí? A todos los que son contribuyentes. Entonces guardar un poquitito del aguinaldo para que no nos tome de imprevistos este tipo de gastos. Y el último 25% debe utilizarse para ahorrar e invertir. Entonces, al final del programa vamos a ver un poco un gráfico sobre esto para ver un poquito con más detenimiento el destino que deberíamos de darle al aguinaldo. Dice, otro tip importante que menciona la profesional es no comprometer ese dinero
antes de tiempo. Igualmente, la especialista alertó a los trabajadores a no dejarse llevar por los descuentos, ya que generalmente muchas tiendas aprovechan para brindar ofertas por fin de año con la intención de cazar varios aguinaldos que andan por allí dando vueltas, buscando excusas para gastarse. Según lo que señala el Ministerio del Trabajo, todos aquellos que trabajan en una empresa o en una casa de familia tienen derecho por ley a percibir el pago complementario por parte del empleador. Y justamente hablando de esta parte, vamos a calcular ya exactamente cuánto nos corresponde de aguinaldo. Y acá nos da un ejemplo así bien concreto, porque nos pide dividir en 12 todos los ingresos que hemos percibido durante el año. Acá dice, suma todo lo que cobraste en el año, por ejemplo, salario, horas extras, comisiones u otros, y dividir por 12 que son los meses del año. ¿Qué ocurre si mis ingresos son variables o en algún momento del año yo recibí un aumento? Y acá este gráfico nos muestra, por ejemplo, de enero a junio recibimos 2.500.000 y de julio a diciembre hemos recibido 2.700.000. ¿Sí? Entonces sumamos todos los ingresos de cada mes, suponiendo también que en enero hayamos recibido 2 millones, febrero 3 millones, en marzo otro monto. Si son todos montos diferentes, no hay problema. Sumamos absolutamente todos los ingresos, dividimos y el total tenemos que dividirlo entre 12. Siempre entre 12. No importa si estuve trabajando 7 meses nomás, ¿sí? No importa si entré a trabajar en julio y todo lo que me corresponde, perdón, en mayo entré a trabajar. Entonces estuve trabajando 7 meses en el año. Entonces, igualmente, todo lo que percibí por esos 7 meses, igualmente lo divido entre 12. Eso es fijo. Entonces, de la división de este ejercicio, recibimos el porcentaje o el aguinaldo proporcional, que en este caso le salió 2.600 a esta persona. Entonces, ahí también tenés una pequeña observación que dice que la bonificación familiar y el permiso por maternidad no se incluyen en el cálculo del aguinaldo. Acércate a una de nuestras oficinas del Ministerio del Trabajo. Pide que ante cualquier irregularidad puedas llamar al 729-0100, que también el ministerio tiene una página muy interesante para calcular un poquitito tanto el aguinaldo como otros tipos de cálculos para el trabajador, así que les recomiendo mucho. Puedan ingresar en www.mtess.gov.pi por si quieren anotarlo, para que puedan hacer sus cálculos con mucha más calma. Entonces, una vez que ya tenemos definido cómo calcular el aguinaldo, cómo distribuir, lo que deberíamos de cobrar del aguinaldo, en este bloque queremos hablar de qué deuda es mejor pagar, ¿sí? Si tenemos muchas deudas de préstamos, casa de créditos, con algún familiar, entonces ver un poquitito qué tips tenemos para estos casos, y podemos ver que aquella que cancelando obtengamos el descuento correspondiente de los intereses. O sea, la recomendación es que cancelemos la deuda, porque ¿qué pasa si adelantamos las cuotas? Es una tranquilidad financiera saber que tenemos adelantadas 3 cuotas, entonces podemos en algunos meses obviar el pago para destinar el pago a otros conceptos. Pero la recomendación es cancelar las deudas para así exigir el descuento correspondiente de los intereses no vencidos. En el caso de los préstamos. Difícilmente en una casa de electrodomésticos te hagan descuentos por pagos anticipados o por cancelación anticipada. Entonces, si es que no te van a dar ningún beneficio por anticipar cuotas o por cancelar, no es tan conveniente, de no ser que vos digas, en enero, febrero no voy a estar, voy a estar en algo más. Entonces ahí a lo mejor podés adelantar cuotas sin obtener ningún tipo de beneficio. Pero siempre es mejor cancelar
obtener el beneficio del descuento de los intereses no vencidos para así tener un mayor beneficio y sacarle realmente el debido beneficio. También otro tipo de deuda que siempre se recomienda pagar es aquella que te quita la paz. Generalmente es aquella deuda que tenés con tu suegro, con algún familiar, que es bueno cancelar para mantener buenas relaciones, en especial en esta época. Entonces, o aquella que a lo mejor tenés desde hace mucho tiempo. El de mayor interés también, ¿sí? Aquella que te castiga con los intereses, ni bien te atrasas, te castiga con muchos intereses. Esa es la que debes darle prioridad para cancelar y saber un poquitito, hacer un mejor análisis a la siguiente vez que vas a sacar un préstamo, hacer un mejor análisis tanto de las tasas, de los gastos, de cuánto te van a cobrar por interés moratorio y por inditorio, porque a lo mejor tenés ingresos muy variables, por eso algunas meses te atrasás. Entonces, ver un poquitito y elegir con qué entidad vas a seguir operando. Y dejar un salvavidas de reserva. ¿A qué se refiere? A lo mejor tenemos una tarjeta de crédito con una línea de 4 millones. Y en este diciembre, si no aprovechamos y por lo menos o cancelamos o pagamos por lo menos el 80 o 90% de la deuda, no tendríamos un salvavidas para el 2025. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es un excelente aliado para los imprevistos. Entonces, si no tenemos disponible dentro de la línea de la tarjeta, entonces no tenemos ningún salvavidas. Entonces, lo más recomendable es tener disponible toda la línea en tu tarjeta de crédito, así también no pagas intereses. Ponerte al día con este tipo de productos financieros para que lo utilices al momento que lo necesites. Recordando también que no es recomendable tener más de 2 tarjetas de crédito, ¿sí? Tener más de 2 tarjetas implica más gastos, implica a lo mejor que nos permite excedernos muchas veces, así que tener como máximo hasta 2 tarjetas, una que sea para automatizar tus pagos, que es para el débito de tu streaming, de tus facturas, por ejemplo, el seguro del vehículo, que siempre te hace más barato con alianza con algún tipo de tarjetas. Entonces ahí automatizas toditos tus descuentos y a fin de mes, por supuesto, cancelas sin pagar intereses, porque siempre y cuando paguemos toda la deuda de la tarjeta dentro del mes, quiere decir que no nos van a cobrar intereses. Así que para más de que nos dan un plazo de casi 45 días. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito, la mayoría de las tarjetas tienen el corte, así como la factura de la ANDE. Tienen un corte entre el 15 y el 20 o el 22 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Si tu tarjeta tiene el corte al 20 de cada mes, todo lo que utilices hasta el 20 de diciembre te va a venir en tu extracto del 1 de enero, ¿sí? Pero ¿qué pasa con lo que usaste del 20 al 30 de diciembre? Recién te va a venir en tu extracto de febrero sin intereses, ¿sí? Viene la deuda total, con el pago mínimo, por supuesto, pero siempre que paguemos la deuda total de lo que es el corte entre el 20 y el 30, te va a venir el 5 de febrero, entonces no vas a pagar intereses. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que usaste justamente en esos días de, a ver, un poco que falta todavía para llegar fin de mes, me quedé corto en dinero, entonces todo lo que utilices en tu tarjeta del 20 al 30 aproximadamente, depende del corte de tu tarjeta, no vas a pagar intereses. Entonces, acordate de dejar un salvavidas de reserva, ya sea en tarjetas de crédito, cancelando con tu cooperativa para poder acceder a un próximo crédito, ponerte al día en, qué sé yo, con tu suegro, con tu suegra, de quien prestaste, para que te vuelvan a salvar en el momento que más lo necesites. Bien, luego nos dice que el mejor destino, ¿sí? El destino que le estábamos dando estaba muy enfocado a pagar las deudas, pero ¿cuál es el mejor destino? O sea, ¿qué sería lo mejor que podríamos llegar a hacer con nuestro aguinaldo? Acá este material nos dice que el mejor destino para el aguinaldo siempre es la inversión para generar nuevos ingresos. Imagínate el esfuerzo de todo un año
tendría que valer la pena y no gastarlo en algo efímero, en algo que pasa rápido, en algo que después no queda para el disfrute. Entonces, la inversión. ¿Qué tipos de inversiones podemos hacer con nuestro aguinaldo? No importa si tu aguinaldo es de 2.500, de 2 millones, tendríamos que poder usarlo en algo útil. Por ejemplo, una nueva notebook para mejorar tu trabajo. Si dependes de una notebook para mejorar tu trabajo, para poder entregar nuevos proyectos, si sos si sos diseñador, si sos arquitecto, si sos estudiante y podés, qué sé yo, a través de una notebook empezar un pequeño negocio, prestación de servicios ahora que estamos en la época de lo digital, ¿sí? Tenés que aprovechar y generar nuevos ingresos haciendo una inversión en tu material de trabajo, que puede ser una notebook, puede ser una movilidad nueva, un teléfono de alta gama para sacar buenas imágenes y a lo mejor prestar algún tipo de servicios relacionado al servicio digital. Acá también te habla de un vehículo más económico o que genere menos gastos, ¿sí? A lo mejor ese vehículo que ya te está causando dolor de cabeza, a lo mejor al venderlo y sumarlo con tu aguinaldo podrías sacar un vehículo un poco más económico que no te genere tantos gastos. Dice, habilitar una parte del inmueble para arriendo. Sí, estuve viendo muchos videos esta semana en relación a inversiones y la mayoría, tanto en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica también, siempre la inversión más segura y recomendable es la de inversión en inmuebles, ¿sí? Y que mejor nosotros los paraguayos que solemos tener un patio grande, a lo mejor partes de la casa que no estamos utilizando, de poder poner en condiciones para el arriendo, en especial si estamos en Gran Asunción. Se ve mucha necesidad de personas que justamente vienen desde el interior del país y buscan mejores condiciones de vivienda cerca de sus trabajos. Podemos aprovechar esto, podemos aprovechar el aguinaldo y poner en condiciones cierta parte de la casa para poder arrendarlo. Es una muy buena opción de inversión de tu aguinaldo. También habla de inversión en un negocio, algún tipo de negocio que no necesariamente vaya a implicar también inversión de tu tiempo, sino que a lo mejor ya hay algún tipo de negocio, algún amigo o un familiar que negociado en buenos términos, en buenas condiciones, puedes hacer trabajar tu dinero. Por ejemplo, tenés un amigo que está en una lavandería, necesita una máquina más para poder generar más ingresos. Entonces, a lo mejor acordás con él que te pague en forma mensual lo que le prestaste o lo que invertiste en su negocio con los intereses correspondientes, ¿sí? Empecemos a pensar como inversionistas realmente al momento de entregar el dinero, ¿sí? Por supuesto, esto avalado con un pagaré o con un contrato vía escribanía para hacer válido el negocio que estamos formando. Y por supuesto, el ahorro a plazo fijo. ¿Sabías que desde 1 millón de guaraníes vos ya podés habilitar tu ahorro a plazo fijo? El ahorro a plazo fijo garantiza un tipo de retorno para el ahorrista, ¿sí? Invertimos a lo mejor nuestro saldo de aguinaldo 4 millones de guaraníes. Dependiendo del plazo, en 12, 24, 36 meses, tiene una tasa de retorno para el ahorrista. Así que tu dinero no va a perder su valor en el tiempo y a lo mejor podés ir juntando, a lo mejor le podés ir sumando con otro tipo de ahorro, por ejemplo, con el programado que podés ir durante el año juntando para poder formar un capital mucho más importante para el siguiente año y ahí sí, a lo mejor podemos hacer mejores inversiones o un ahorro a plazo fijo con intereses mucho más atractivos, ¿sí? Entonces, siempre el mejor destino para el aguinaldo es el de la inversión, que no se te vaya de las manos en gastos superfluos, ¿sí? Separa el aguinaldo que vayas a destinar para la inversión. Y en esta última parte del segundo bloque quiero hablarte de algo importantísimo que es la protección de nuestros bienes.
Viene la época de aguinaldo. Acá dice, es temporada de aguinaldo y los amigos de lo ajeno lo saben. Evite entrar en enlaces desconocidos, ¿sí? Porque el amigo de lo ajeno sabe que vos recibiste algún ingreso extra, por más que no seas asalariado. A lo mejor sos comerciante y como hay mucho flujo de dinero, dice, evite entrar en enlaces desconocidos. No proporcione información de la entidad con la cual trabajas. Ninguna institución te va a solicitar tus claves. Y no confíe en las llamadas que dicen pertenecer a tu entidad. A lo mejor ya saben con qué entidad estás trabajando. Y cuando te dicen, te llamo de tu cooperativa o te llamo de tu entidad tal, te mencionan el nombre, te suena tan conocido y tan confiable porque es con la que venís trabajando. Pero ni aún así podemos confiar, ¿sí? No des tus datos. Alguien que te está llamando no tiene por qué pedirte ni tu correo ni tu clave. Nada de lo que pueda preguntarte. A lo mejor cuando nosotros llamamos muchas veces nos hacen preguntas de seguridad, pero cuando ellos nos están llamando, ellos ya tienen toda nuestra información y no tienen por qué estar preguntándonos nuestros datos, ni los números de nuestra tarjeta, nada, ninguna información deberíamos de poder proporcionar por nuestra seguridad. Así que protege tus bienes y tu aguinaldo este fin de año. eh, Activando todas las pequeñas alertas para poder, para que no caigamos en manos de malintencionados. Bien, ya estamos en el tercer bloque y ya nos acompaña el profe Julio Díaz. Muy buen día, profe, ¿cómo estás? Ana, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Sí. Liliana, hoy tenemos un tema muy importante, muy sensible. Sí, ya estuvimos en el primer bloque hablando un poquitito de cómo se calcula, que sí, que es un ingreso obligatorio, qué ingresos nos suman para el aguinaldo, qué destinos podríamos tener. Te agradecemos tu excelente predisposición para que puedas compartir con nosotros algunos tips sobre o recomendaciones sobre el buen uso del aguinaldo. Perfecto. Liliana, en primer lugar, muchas gracias siempre por la invitación y por la confianza. Imagínense, estamos a días de culminar el año y creo que resulta muy interesante tocar este tema del aguinaldo porque forma parte del pilar de la educación financiera que nosotros tenemos que reforzar siempre. Bueno, en cuanto a las consideraciones, tener en cuenta que este aguinaldo, que es la 12ª parte de los ingresos, siempre se percibe al final del año, es de pago obligatorio para las empresas y para nosotros como eh, funcionarios, como colaboradores, tenemos que tener la certeza de que el uso que le demos a ese pago adicional, que es el salario número 13, sea de la forma más inteligente posible. Vamos a escuchar diferentes motivos. Las personas a veces preparan para ahorro programado, para pagar cuentas, para pagar estudios, para pagar cualquier pendiente que esté arrastrando. Bueno, vamos a escuchar muchos motivos. En el fondo, lo importante es hacer un uso inteligente, ¿sí? Eso significa que el uso que le demos a ese aguinaldo, ideal que no tenga dueño, porque siempre solemos escuchar que llega el fin de año y me dicen, profe, mi aguinaldo ya no es mío, ¿eh? Mi aguinaldo ya tiene dueño, el dueño está esperando a que me paguen y ya, yo hago una especie de pasamano. Bueno, por lo menos que se te quede un porcentaje de esto. Sí, yo soy partidario que por lo menos el 10, 15 o 20% del aguinaldo, por más que tengas un compromiso para pagar, se te quede como una especie de ahorro para cualquier motivo de precaución, para cualquier proyecto. Y también tener en cuenta que superado diciembre, que es una especie de fecha de compras, no digo compulsivas, pero sí de compras en cantidad que se ve en los medios, que no nos tome esa fiebre por hacer compras impulsivas, que no nos tome esas ganas de hacer compras de repente no planificadas, ¿sí? Entonces tratar de tener en cuenta que después te espera 30 días de enero, que tenemos que decir que vale 100 días, no son 30 días, es largo y pucú. Entonces, si hoy de repente no has planificado aún qué uso darle, nada mejor que dar respuesta a algún compromiso que hayas tenido arrastrando, dar respuesta a una inversión que hayas tenido en mente, o simplemente, si no tiene un objetivo común, mínimamente tenerlo guardado. Porque
El año 2025 está a la vuelta prácticamente de la esquina y siempre es considerado por un arranque del mes de enero muy largo, ¿sí? Y si uno tiene vacaciones planificadas, dependiendo de su antigüedad, también da gusto pasar en esa pausa en familia, ¿sí? O desconectado, pero por lo menos teniendo ciertos recursos que te pueda financiar ese pequeño tiempo de pausa, porque si no hemos planificado las vacaciones con recursos propios, eso se vuelve muy complicado, ¿sí? Así que, Liliana, creo que esta parte es sumamente interesante, tener en cuenta que el aguinaldo también requiere una planificación. Y ahora que mencionaste el tema de los emprendedores, que los emprendedores no tenemos aguinaldo, o sea, los emprendedores no tenemos sueldo ni aguinaldo, tenemos que generar, ¿sí? El emprendedor que es dueño de negocio, que está atendiendo en su tienda, en su kiosco, en su pequeño establecimiento, tiene que generar un porcentaje de las ventas para su salario. Y evidentemente la generación de ese salario, cuando uno se autopaga, también tiene que generar una especie de aguinaldo. Así es que tanto funcionarios como emprendedores deberíamos de tomar ese hábito de cosechar, de sembrar y cosechar hoy lo que significa ese salario número 13 en concepto del aguinaldo. Profe, me parece genial eso que estás mencionando del aguinaldo para los emprendedores. ¿Vos tendrías algunos tips para poder darnos una recomendación de cómo poder ir generando mes tras mes ese aguinaldo para nosotros? O sea, yo me incluyo como emprendedora, pero para los emprendedores, porque es como es un alivio financiero para muchos, para poder pasar holgadamente estos días de descanso. Enero que está siempre hay una merma en todo, en las ventas, hay una merma en... ¿Por qué? Porque la gente en sí viaja, se va al interior o al exterior y es como que también deja de pagar sus cuentas. Y eso no, por más que esté mal, nosotros financieramente deberíamos, los emprendedores deberían de estar preparados y ¿por qué no? Hacer un plan, un pequeño plan mensual. ¿Y cómo podrían, cuál sería la mejor manera de planificar un 13º salario, por así decirlo, para los emprendedores? Perfecto, buena pregunta, Liliana. El método que resulta más efectivo es cuando uno ya prepara o diseña una especie de provisión en su negocio. Entonces uno sabe que de cada venta que tiene ya tiene que ir destinando un pago de impuestos, hay un porcentaje que se va a gasto fijo, a costo, entonces así también hacerlo incorporar como una especie de gasto que indefectiblemente tenés que pagarlo. Entonces eso podría ser en una línea incluso de un dígito, 1, 2, 3, 4, 5% de los ingresos, ya sea semanales o mensuales, eso uno puede planificar, pero hacer figurar como que es un dinero necesario, pero que no va a ser abonado aún, va a ser provisionado. Eso significa que de cada venta que yo tengo, de 100.000 guaraní que he vendido un producto, yo por lo menos un 5.000 guaraní ya destino en otra cuenta, en otra caja, ¿sí? Y le pongo el nombre, provisión de aguinaldo. Entonces es la única manera, porque cuando uno dice, voy a esperar a fin de año y de todo lo que he ganado voy a tratar de asignarme un 10%, resulta tarde, porque si hablamos de prioridad y urgencia, siempre hay urgencia, entonces creo que es un tema de hábito también. Me parece genial, profe, tu idea, porque no solo debemos, los emprendedores no solo deben de estar un poco pendientes de los ingresos extra por volumen de ventas a fin de año, sino que también, así como llamás, me parece excelente la idea, porque así mismo trabajan los grandes empresarios, provisionan una parte de sus ingresos para qué sé yo, para ahorrar o para guardarlo para ciertas situaciones. Y entonces me parece excelente provisionar cierta parte de nuestros ingresos de todos los meses y una herramienta excelente para esto siempre es el ahorro programado, que incluso lo tenemos aquí en la cooperativa Sagrados, que es donde te obligas a pagar cierta cuota todos los meses y esa cuota evidentemente puedes tener un nombre de aguinaldo, mi aguinaldo como emprendedor, para justamente no perder también el valor del dinero todos los meses, sino que genera un interés mensual a favor del ahorrista programado. Entonces es una herramienta pero que viene como anillo al dedo para los emprendedores. Es un golazo, Liliana, eso que comentás, Liliana, de verdad es un golazo porque ahí tenés dos fuerzas que se van a unir. La fuerza de tu hábito, en primer lugar, al hacer ese ahorro programado,
Y en segundo lugar, la fuerza del interés, y sobre todo el interés compuesto, que cuando uno va ahorrando y no toca ese dinero y se va juntando capital más intereses, nuevos intereses más capital, eso es una maravilla, así como lo decía Albert Einstein, es una de las maravillas del mundo. Dice, quien lo conoce, lo usa, y quien no, lo paga, dice. Así mismo le invitamos a la gente a verificar un poco de llamando al 658-9000 para investigar un poquito más de qué se trata el ahorro programado, que es una herramienta genial, un aliado para nuestra tranquilidad financiera. Estamos con el profe Julio Díaz desarrollando un poquitito el mejor destino para nuestro aguinaldo, y nos daba un super tip de cómo generar un décimo tercer o un ingreso adicional para los emprendedores. Sí, nos hablaba del ahorro programado mes tras mes para poder prepararse para la época de vacas flacas, que suele ser enero, dependiendo del rubro, por supuesto, que generalmente merman las ventas, merman las cobranzas. Entonces es hora de también nosotros, los emprendedores y MIPYMES, prepararnos con un provisionamiento mensual para diciembre o enero, ¿sí? Yo recomiendo para enero, porque en diciembre siempre están los gastos compulsivos. Bueno, y quería hacer un pequeño repaso de la distribución del aguinaldo de la primera nota que estábamos dando, profe, no sé si estás ahí, Sí, sí. para mostrarle un poquitito a la gente de la recomendación que nos daba Gloria Ayala Person, una economista muy reconocida, que tiene mucha experiencia, y es bueno ver y analizar un poco la distribución. Cada persona es diferente, con necesidades y gastos diferentes, pero atendiendo que se supone que el aguinaldo es un ingreso extra. Entonces, dice distribución del aguinaldo: 25% para disfrute, porque lo merecemos. El famoso yo me lo merezco. Es válido para el aguinaldo, ¿sí? Y el otro 25% para reparación de vehículo, de vivienda, para aquello que estás necesitando reparar o hacerle un mantenimiento. Entonces, usar el 25%. El otro 25% sí o sí para ahorro o inversión. Y el último 25% para pago de impuestos o deudas. Sí, en el primer bloque mencionábamos que a lo mejor no conviene, si es que no te van a hacer ningún descuento especial, no conviene adelantar cuotas, pero siempre y cuando que canceles una deuda, deberías de exigir un descuento de los intereses no vencidos. Así que el 25% debe ir, el mío por ejemplo va a ir a pago de una tarjeta de crédito, que a lo mejor me va a servir como salvavidas para el 2025. Siempre es bueno tener ese salvavidas para cualquier eventualidad. ¿Qué pensás de esta distribución, profe? Estoy plenamente de acuerdo. De hecho, coincide totalmente con lo que habíamos hablado al inicio del programa. Por lo menos un 20%, yo soy muy celoso de que el aguinaldo vaya destinado para lo que sería una actividad de ahorro o inversión, ¿verdad? 20 a 25%, ahí vemos 25%, lo hable totalmente. Y el resto de la distribución también me parece interesante, porque eso también te da te da un hábito de prioridad, ¿sí? Ahí veo que las prioridades son totalmente asertivas. De hecho, que en la medida que uno va generando actividades, también va propiciando ciertos patrones de decisión en la parte financiera, en la parte comercial. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que mencionaste hace rato acerca de la tarjeta de crédito, Lili, creo que es muy importante mencionar que la tarjeta de crédito puede ser un buen aliado, así como acabas de decir, puede ser un buenísimo aliado en el buen uso, ¿verdad? Eso también implica tener buen hábito, porque en el inicio del año, cuando de repente aparece época de vaca flaca, una tarjeta te puede salvar, siempre y cuando tengas el hábito de pagar por lo menos lo que corresponde, ¿verdad? Siempre hablamos que se pague más que el mínimo, ¿verdad? Porque ahí es un tema que otro día creo que podemos preparar exclusivamente para los uso de tarjetas de crédito. Es un aliado, pero te exige buen comportamiento, te exige buen hábito, te exige también establecer prioridades, como aquí lo ha expuesto allá la persona en esa gráfica que has compartido con la audiencia, Elena. Y yo quiero agregar también algo muy importante en esta explicación que hoy compartimos. Si bien nosotros hablamos de un salario número 13, yo creo que también en la medida que el ingreso de un negocio es cíclico, también tenemos que saber qué hacer. Por ejemplo, si tenés un negocio de librería, papelería,
Sabes que tu época fuerte es febrero, marzo, abril. Y después del resto del año uno hace malabares, hace estrategias para sobrevivir porque eh, tus ventas pueden bajar, pero no baja tu costo fijo, tu salario, tu alquiler, ¿sí? Los impuestos, todo lo que uno tiene de costo fijo no baja. Entonces uno tiene que ingeniarse para poder mantenerse vigente, ¿sí? Para poder mantenerse vigente, para que ese ingreso trate de ser estable de enero a diciembre. ¿Eso por qué menciona? Porque si hablamos de una provisión de aguinaldo, ideal que nuestros ingresos siempre estén a tope, siempre estén a tope. Yo siempre pongo ejemplo, una heladería tiene la época fuerte en verano, después llega invierno y son golpeados, pero ¿qué hacen ellos? Venden café, venden menú, se ingenian, van diversificando. Bueno, a eso quiero llegar. Un negocio tiene que diversificar y sobre todo en la lucha de generar estos ahorros programados hay que diversificar, no depender de una sola fuente, mínimamente de 2 o 3 fuentes, como emprendedor y como funcionario, o sea, y el funcionario con mayor razón. O sea, tener una dependencia de una sola fuente de ingreso resulta arriesgado en estos tiempos. Vivimos en tiempos de repente de mayor incertidumbre, entonces creo que eso también nos exige a nosotros empezar a usar tiempo de calidad en la generación de esos ingresos adicionales, Liliana. Eso sobre todo en el punto que hoy marcamos sobre la capacidad de generar ingresos y que uno pueda tener la suficiencia de hacer frente a sus obligaciones de corto, mediano, largo plazo, y también que no todo es compromiso. O sea, así como lo has dicho hace rato y lo expuso allá la persona en su lámina, un 25% me lo merezco. O sea, no todo es trabajo, no todo es negocio, no todo es educación, también hay que vivir. Y vivir significa a veces darse esos pequeños lujos, pequeñas decisiones que de repente uno se siente mimado, se siente querido porque ha hecho un esfuerzo grande en el año. Y que también tener en cuenta que la salud mental es importantísimo. Y la salud mental implica que te des tiempo a ti mismo, tiempo de desconexión, tiempo de recreación, tiempo de entretenimiento. Por eso digo que no siempre es 100% trabajo o negocio. Hay que tratar también de cuidar esta máquina que somos nosotros, porque esto también tiene sus limitaciones físicas y mentalmente, Eliana. Entonces tenemos que buscar la manera de que siempre esa posibilidad de mantenerse enfocado, productivo, también requiere asignar pequeños porcentajes del cuidado personal. Totalmente, profe. Además que este tipo de distribuciones nos quita un poco la culpa, porque lo primero que habla es el 25% para disfrute. Así que quitado ya esa parte de culpa, entonces podemos empezar con algo tan importante que es el tema de fijarnos unas metas, ¿ok? Siempre es bueno ver un poquitito lo bueno de todo lo bueno que estuvimos haciendo este año para también fijarnos algunas metas para el 2025, que seguramente va a ser nuestro próximo tema, profe, para el próximo programa. Así que la gente está más que invitada. Estamos llegando al final del programa, agradeciendo muchísimo tu buena predisposición desde el lugar donde estás, profe, y también el acompañamiento de la gente. Me despido del profe. No sé si seguís ahí, profe, para despedirte de la gente. Sí, sí. Sí, te agradezco, Liliana, y bueno, aprovecho para despedirme de ti. Yo creo que nos volvemos a ver ya después de las fiestas. Desearte un buen cierre de año a ti, a toda la audiencia, ¿sí? A cuidar sus actividades, a cuidar su salud, a cuidar a su familia, a disfrutar el tiempo valioso que Dios nos regala minuto a minuto. Así es que de mi parte, Liliana, gracias por la confianza siempre. Te mando un fuerte abrazo y a toda la audiencia un cordial saludo. Hasta muy pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego a la audiencia. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.